El día de hoy presentaremos una perspectiva de carácter más reflexiva, tratando de colocar nuestra atención en algunos puntos críticos de lo que implica la integridad en el ámbito de la contratación pública y no ahondaremos en temas de carácter más normativos o técnicos que supone el proceso de la contratación pública. La entrada que quiero hacer hoy día es más bien por el tema de la ética, porque la ética constituye el gran marco para entender, para comprender y para actuar en conformidad con los principios de la integridad, con los principios del buen gobierno, de la buena administración pública y para ofrecer buenos servicios y por supuesto también para demandarlos cuando estamos en calidad de ciudadanos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, quisiera compartir con ustedes esta definición sobre ética. Nos indica que la ética es el anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas. Esta es una definición que nos brindó el filósofo Paul Ricoeur, un filósofo francés que hace apenas unos pocos años nos dejó, abandonó este mundo. Pero nos dejó muchas ideas, muchos libros muy interesantes, muy profundos sobre los temas de ética. Y esta definición es una definición comprensiva, ¿no es cierto? Es una definición amplia que nos indica que la ética tiene que ver con todo quehacer humano. En primer lugar, la ética tiene que ver con el anhelo de vida plena. Ayer mencionamos rápidamente que todos y todas queremos ser felices, ¿no es cierto? Ya Aristóteles hace 2500 años atrás, considerado como el padre de la ética occidental, por lo menos de la ética que nosotros estudiamos y que de alguna manera difundimos en nuestras relaciones, Aristóteles decía que la ética es un tipo de sabiduría práctica sobre la mejor manera de vivir como seres humanos. Y eso supone pues que todos los seres humanos buscan esa mejor manera de vivir, ¿no? Todos queremos tener una mejor manera de vivir, una vida plena, una vida satisfecha, una vida de alegría, una vida con la que nos sintamos conectados, conectadas, una vida feliz, precisamente. ¿Y qué implica ello? Implica que podamos realizar nuestros proyectos, que podamos realizar nuestros planes, que podamos realizar plenamente nuestros derechos, por supuesto, y ejercer plenamente nuestras identidades, ¿cierto? Ese quiénes somos cada uno y cada una. Todo ello comporta este anhelo de vida plena. Cuando somos capaces de poder experimentar una vida así, podemos decir que tenemos una vida feliz, una vida contenta, una vida alegre, una vida satisfecha, de la que nos sintamos orgullosos y orgullosas, ¿no? Cuando podemos verdaderamente hacer lo que queremos en el buen sentido de la palabra y por supuesto, ojo, siempre dentro de los márgenes, siempre dentro de los límites que implica la convivencia con los demás, en donde los demás precisamente también tienen la misma perspectiva y el mismo interés y la misma búsqueda que todos y todas nosotros. Es decir, tener una vida plena, una vida feliz, una vida realizada. Y en ese sentido, también la ética, como ya estoy adelantando, tiene que ver con y para otros. Es decir, no solamente nos encontramos nosotros o nosotras solos en el mundo, solas en el mundo, ¿no es cierto? Estamos siempre acompañados y rodeados y rodeadas de otras personas. Y eso es muy importante reconocerlo. Estamos en constante relación con otros. Y esa relación con los otros implica que nosotros seamos conscientes y capaces de respetar esos límites que nos permitan una buena convivencia con los demás. ¿Qué implican esos límites? Implican cosas muy sencillas, aunque también pueden tornarse en complejas de poder realizarse o de poder actuarse. Por ejemplo, respetar al otro, respetar su dignidad humana, valorar su identidad como ser humano, su particularidad, su diferencia, su aporte distintivo a la comunidad humana. Con y para otros implica reconocernos como parte de una misma comunidad en donde todos y todas valemos lo mismo y al mismo tiempo podemos desarrollar relaciones de valoración
de reconocimiento que nos permitan al mismo tiempo vivir una vida de respeto a la manera de ser de cada persona, a la manera de identificarse de cada persona, a la manera de proceder y de actuar de cada persona según sus usos, sus gustos, sus costumbres, más aún en un país como el nuestro, que es un país multicultural en donde habitan o habitamos, mejor dicho, distintas culturas, distintos pueblos, distintas cosmovisiones y distintas creencias sobre la vida y sobre el mundo. Entonces, la ética tiene que ver en cómo construimos esas relaciones con los otros para poder tener nuevamente una vida plena, ya no solo yo, sino todos y todas en el marco de la comunidad política a la que pertenecemos. Y en ese sentido, por último, la ética también tiene que ver con las instituciones. Tiene que ver con las instituciones justas. Es decir, las instituciones juegan un papel fundamental en la manera de proveer servicios, en la manera de garantizar derechos, en la manera en cómo se disponen los bienes materiales y simbólicos para el ejercicio de una buena vida, de una vida plena. Sin instituciones justas, es difícil que las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país podamos tener acceso a aquellos servicios que nos permiten desarrollar nuestras capacidades humanas, que nos permiten desarrollar nuestras capacidades para poder funcionar bien en la sociedad, como decía Amartya Sen, este economista, filósofo, pensador de la India. Necesitamos desarrollar ese tipo de capacidades que nos permitan funcionar bien en la sociedad, y eso implica que podamos respetar y aplicar las normas de juego que permiten que todos y todas podamos vivir bien, ¿no? Esa era la perspectiva de Amartya Sen cuando hablaba de las capacidades humanas, y ello no se puede lograr si no tenemos instituciones que provean servicios básicos que nos permitan garantizar justamente que podamos desarrollar esas capacidades. Un niño o una niña que no logra aprender a comprender lo que lee, no está desarrollando una capacidad humana fundamental. Y eso es importante para que él o ella pueda funcionar bien en el desarrollo de su vida, en el desarrollo de su relación con los demás, en la manera en cómo va a construir sus planes y sus proyectos. Una persona que no logra acceder a un servicio de salud y no puede precisamente mejorar su estado de salud, es una persona que no está desarrollando nuevamente capacidades básicas para poder hacer lo que quiera, lo que desea, y para poder funcionar bien en el desarrollo de su vida y en su interacción con los demás. En ese sentido, las instituciones justas son necesarias y forman parte de esta comprensión amplia de la ética, en donde, insisto, la ética tendría que ver con el anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas. Entonces, quizás ustedes ya pueden estar intuyendo por qué estoy iniciando con una perspectiva ética para hablar de la integridad en las contrataciones públicas. Bueno, de esta definición amplia de ética como anhelo de vida plena con y para otros en instituciones justas, ¿qué implican las instituciones? Vamos a quedarnos ahora más bien en el ámbito de las instituciones. ¿Qué implican las instituciones justas? Las instituciones, como bien sabemos, comportan un sistema de reglas formales e informales que organizan a la comunidad. Las instituciones son fundamentalmente eso, son un sistema de normas, de reglas que hemos acordado en la sociedad, en la comunidad, para poder organizar nuestra convivencia. Y en ese sentido, las instituciones, entendidas como normas formales o formalizadas, pero también informales, no necesariamente reconocidas formalmente u organizadas formalmente, mejor dicho, tienen algunas características, ¿sí? Son recurrentes, es decir, funcionan de la misma manera siempre, ¿no? Eh, y en ese sentido son predecibles. Uno puede predecir el funcionamiento de una institución, uno puede predecir cómo se va a comportar una institución, y por lo tanto uno puede organizar la relación que va a desempeñar con la institución. Si yo necesito obtener una licencia de funcionamiento para mi emprendimiento, evidentemente tengo que acudir a la institucionalidad o a la institución gobierno local, municipalidad, que es la que organiza a través de sus normas y sus reglas y sus procedimientos
la forma en cómo un ciudadano o ciudadana puede acceder a una licencia de funcionamiento. Y eso está organizado además en una serie de procedimientos muy concretos: el pago de tasas, de la presentación de documentos distintos y plazos establecidos para que yo pueda desarrollar todo este trámite y finalmente, si cumplo con todos los requisitos establecidos, poder recibir mi licencia. Eso es predictibilidad. Yo puedo predecir cómo se comporta una institución cuando la institución funciona bien, cuando la institución funciona correctamente. Entonces, son recurrentes, funcionan siempre. No es que para mí la municipalidad en el otorgamiento de licencias funciona de una manera y para mi colega Ana funciona de otra manera y para mi colega Miguel funciona de otra manera. No, funciona de la misma manera recurrentemente y por lo tanto es predecible en su comportamiento y nosotros podemos organizar, por lo tanto, también nuestras expectativas y nuestros tiempos, ¿no? Y también las instituciones constituyen normas que garantizan el goce de expectativas sociales, tales como los derechos de los ciudadanos. Eso es fundamental. Si las instituciones no responden a las expectativas o a las demandas de la ciudadanía, si no garantizan precisamente sus derechos, entonces las instituciones no funcionan o no están funcionando de la manera como deberían funcionar y entonces tenemos que pensar en cómo hacer para mejorarlas, para transformarlas, para hacerlas más eficientes y más funcionales a aquellas expectativas sociales como la garantía de los derechos. Si yo voy y presento toda mi documentación exigida de acuerdo a la ley para obtener una licencia de funcionamiento, si lo hago dentro de los plazos, pagando las tasas establecidas y finalmente no me otorgan la licencia dentro de los plazos establecidos o me exigen condiciones extraordinarias para poder darme la licencia o simplemente no me hacen caso, entonces estamos ante un mal funcionamiento institucional en un determinado procedimiento y con ello se está dando, ¿no es cierto?, una expectativa que es la de poder tener un emprendimiento para poder generar medios o condiciones mejores de vida o para poderle aportar algo significativo, importante a la comunidad con mi emprendimiento y por lo tanto se está obstaculizando el ejercicio de un derecho que es el derecho a una buena administración pública, ¿no? Entre otros derechos, por supuesto, ¿sí? Y en ese sentido, por lo tanto, necesitamos contar, perdón, con instituciones justas. ¿Cuándo una institución es justa, colegas? Cuando más o menos cumple con estos requisitos. De hecho, pueden haber más, pero mínimamente cuando responde a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas con imparcialidad, es decir, tratando a todos como iguales. Tratando a todos como iguales bajo el principio de igualdad y no discriminación. Cuando provee servicios con pertinencia, es decir, cuando tiene y aplica el enfoque de interculturalidad en los servicios que brinda, dependiendo, por supuesto, el tipo de ciudadano o a qué ciudadano o ciudadana se está dirigiendo, en qué contexto cultural se está desempeñando, a qué pueblo o a qué pueblos está brindándole un determinado servicio. Nuestro país, ya lo hemos dicho, es un país multicultural, hay muchas culturas, por lo menos son 46 lenguas reconocidas como lenguas sistémicas oficialmente por el Estado peruano, lo cual nos habla pues de por lo menos 46 grupos culturales o culturas, además de todas las que todavía no han sido reconocidas sistemáticamente o formalmente a través de sus lenguas. Entonces necesitamos instituciones que tengan una perspectiva de pertinencia, de interculturalidad, que puedan atender a las personas en su propia lengua, apelando a su cosmovisión, a sus usos y costumbres, para poder atender adecuadamente y garantizar de manera igualitaria el acceso a los bienes que produce la institucionalidad. Y finalmente, cuando provee servicios con oportunidad, es decir, dentro de los plazos establecidos por la ley. Yo no espero que mi licencia me la entreguen dentro de 2 años, yo espero que me la entreguen en el plazo que establece la norma, que puede ser entre 3 semanas y 4 semanas, ¿no es cierto? Porque después de 1 año o de 2 años quizás ya no me sirva, ya no es oportuno, ya de repente mi emprendimiento
ya me desanimé, ya no lo necesito llevar a cabo o simplemente ya perdí la oportunidad de hacerlo. La oportunidad, por lo tanto, es un principio clave para que una institución sea y funcione de manera justa. Y finalmente, la calidad. Una institución justa es una institución que provee servicios con calidad, que satisface de manera completa las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Lo que más me interesa resaltar es cómo esta manera de contratación pública viciada, corrupta, ¿ok? Sin embargo, tiene una apariencia de ser legal, de ser transparente, de proceder de acuerdo a las normas, a las regulaciones, a los procesos y procedimientos que determinan una correcta contratación pública, ¿no es cierto? Entonces, es bien interesante porque a esto es a lo que nos vamos a enfrentar cuando hablamos de integridad en las contrataciones públicas, ¿ok? A esta manera de operar corrupta, sin orientación ética, ¿no? Tratando de beneficiar indebidamente a algunos en desmedro de otros, quebrando el principio de igualdad, de oportunidad, para beneficiar indebidamente a un determinado postor o a un determinado contratista, ¿no? Pero todo de manera oculta en el ejercicio del procedimiento aparentemente claro y transparente y por lo tanto difícil de poderse evidenciar si no es únicamente casi por la capacidad de denuncia, por la capacidad de actuación proba y correcta de los servidores públicos al mismo tiempo. Para continuar con el tema, yo decía, estábamos conversando de las instituciones justas, pero las instituciones justas tienen que ver fundamentalmente con el ejercicio del gobierno y con el ejercicio de una buena administración pública. Y a mí me interesa poder diferenciar ambas cosas, porque aquí también se juega mucho los riesgos de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Por un lado, el gobierno, sabemos, es elegido por voluntad popular mediante el voto libre y universal e implica el ejercicio del poder público. ¿Sí? El gobierno asume la función de gobernar a la ciudadanía y esa capacidad de gobernar a la ciudadanía implica el ejercicio de un poder que le dan precisamente los ciudadanos y ciudadanas con el voto. Eso es un elemento clave, importante, ya, en este gran panorama de la contratación pública. El gobierno, las autoridades políticas elegidas por voto popular. Presidente de la República, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, gobierno, elegido por voluntad popular. Por otro lado, tenemos la administración pública, que es más bien el aparato burocrático, ¿no es cierto? El conjunto de mecanismos, procedimientos, normas, recursos humanos, financieros, etcétera, 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 que sirve para garantizar los servicios públicos necesarios para el desarrollo de una vida plena de la ciudadanía. La administración pública está dispuesta para funcionar regularmente, brindando servicios que los ciudadanos y ciudadanas necesitamos para poder garantizar una vida plena. Pero la administración pública en mucho depende del ejercicio del poder público, ¿no es cierto? La administración pública depende de las orientaciones políticas, de las orientaciones estratégicas, de la determinación de las prioridades, de la determinación de las brechas, de la determinación de las macropolíticas que el gobierno decide ejecutar durante su periodo, durante el periodo que le toca precisamente ejercer dicho poder público. Entonces, la administración pública tiene una relación muy estrecha e incluso muy dependiente y hasta subordinada del ejercicio del gobierno, del poder público. Y ello determina muchas cosas, como vamos a ver. La administración pública, a su vez, es necesaria, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de las instituciones públicas. Y las instituciones públicas son necesarias para generar servicios públicos. Los servicios públicos son necesarios para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Esa línea es la que me interesa defender, colegas, porque si no tenemos clara esta línea lógica, difícilmente podemos entender situaciones como las que ocurren en el ámbito de la vida pública, en el ámbito de las contrataciones públicas específicamente, cuando carecemos de integridad o cuando carecen de integridad. Entonces, los servicios públicos y la contratación pública. Ahí entramos específicamente en la materia. Para que los servicios públicos funcionen o se generen, para que las escuelas, los hospitales, las carreteras, los puentes, etcétera, 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 funcionen adecuadamente, el gobierno y la administración pública o el gobierno haciendo uso de la administración pública requieren generar inversión pública. El gobierno genera inversión, genera proyectos de inversión, genera priorización de inversión. Y a través de esta inversión o en el marco de la inversión pública, que busca precisamente cerrar brechas, mejorar la calidad de vida de la gente, de la población, de la ciudadanía, la administración pública requiere contratar para ejecutar los proyectos de inversión pública que buscan cerrar brechas de desigualdad, brechas de infraestructura, brechas de accesibilidad. La administración pública requiere contratar, ejecutar contratos. Y la contratación pública, por lo tanto, se convierte en el elemento necesario para obtener bienes, servicios y realizar obras. Bienes en términos de todo lo que se requiere para que una institución pueda funcionar y operar bien. Servicios, el tipo de personal, el tipo de asesoría, el tipo de orientación que se requiere a través de los recursos humanos especializados para que, nuevamente, la institucionalidad y la administración pública pueda funcionar bien en la provisión de los servicios. Y obras para que los ciudadanos y ciudadanas podamos gozar efectivamente de los servicios públicos, materialmente de los servicios públicos, y a través de ellos materialmente ejercer nuestros derechos fundamentales. Entonces, en esta línea de pensamiento, todos sabemos que en el ámbito de la contratación pública, de acuerdo a la Ley General de Contratación Pública, hay ciertos principios que orientan precisamente la contratación pública. Y estos son los principios de acuerdo a la Ley General de Contratación Pública. La libertad de concurrencia, ¿no? Todos los postores puedan participar libremente en un concurso público, igualdad de trato, transparencia, aquello que ustedes han dicho de manera mayoritaria en sus participaciones, la publicidad de los actos, que toda la información y todo el proceso de contratación sea público, ¿cierto? Que haya competencia, que no haya un único postor, ¿no? Sino que haya competencia, que haya eficacia y eficiencia, que las obras o los bienes o los servicios contratados cumplan con los objetivos para los que se requieren y además traten de generar el menor costo posible para el Estado, sin perder, ojo, su correcto y buen funcionamiento. La vigencia tecnológica, hoy en día la tecnología es fundamental, la sostenibilidad ambiental, que las obras públicas especialmente sean amigables, sean respetuosas del medio ambiente y también del clima social, de los pueblos, de las culturas en donde una determinada obra tiene incidencia, que pueda haber diálogo, que pueda haber acuerdo, que pueda haber consulta previa, por supuesto, para que no afecte la dinámica social donde se ejecutan las obras, equidad, por supuesto, para generar oportunidades igualitarias para todos y todas, e integridad. La integridad es un valor, es un principio fundamental de la contratación pública. Y la integridad está asociada al cumplimiento efectivo de los compromisos, de los procedimientos, de los contratos, etcétera, 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 de los productos que se esperan lograr. La contratación pública tiene 3 fases. Los actos preparatorios, la primera fase, la segunda fase es la selección y la tercera fase es la ejecución contractual. Los actos preparatorios tienen que ver con precisamente ese momento en el que se construye todo el proceso de la contratación. Incluye el planeamiento estratégico institucional, incluye la determinación de los planes operativos institucionales, la evidencia e identificación de las necesidades que se requieren atender,
el presupuesto, ¿no? Cómo se presupuestan precisamente la ejecución de dichas necesidades, el plan anual de contrataciones, que ya comienza a constituirse como el elemento clave en este proceso de contratación pública, el requerimiento de contratación, la indagación o los estudios de mercado para poder determinar posibles costos, la disponibilidad presupuestal, contar con certificación de disponibilidad presupuestal para ejecutar un proceso de contratación pública, generar el expediente de contratación, designar al comité encargado, elaborar las bases y finalmente aprobar las bases. Con la aprobación de las bases tenemos entonces el cierre de estos actos preparatorios, ¿sí? Que incluye las especificaciones técnicas, en donde está el expediente de contratación muy detallado, las necesidades que se esperan atender, el objetivo de la contratación, etcétera, etcétera, etcétera. La fase de selección implica precisamente ese momento en el cual estas bases aprobadas se ponen en conocimiento público para que se pueda presentar los distintos postores en competencia para hacerse del contrato público, ¿no es cierto? Y esta convocatoria se hace a través del SEACE, hay un registro de participantes, hay consultas y observaciones previas, absolución de dichas consultas previas. En algunos casos hay elevación de observaciones al OCE, al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Finalmente ya empezamos en la etapa de la presentación de las propuestas, ¿no? Técnicas, económicas, y finalmente ya entramos al proceso propiamente de selección, que implica la evaluación y la calificación, el otorgamiento de la buena pro, el consentimiento, los actos precontractuales, que es todo lo que implica la preparación de los contratos, y finalmente, bueno, la cancelación, la apelación, la nulidad o la declaratoria cierta, digamos, cuando no se logra tener al postor indicado o cuando nadie se presenta finalmente, ¿no? Esta etapa es muy importante porque aquí es donde se va a seleccionar, evidentemente, al postor ganador en un concurso abierto y público y sobre la base de la mejor oferta técnica y económica que presenta el postor para garantizar el objeto de la contratación y que ésta pueda finalmente contribuir a atender una necesidad de la población. Y finalmente, la ejecución contractual, ¿no? Que esto es cuando ya el contrato se ha firmado, cuando ya se ha otorgado la buena pro, entonces se comienza a ejecutar el contrato y aquí hay distintos pasos sobre los cuales no vamos a poder ingresar por un tema de tiempo, pero puede haber perfeccionamiento del contrato, puede haber adelantos. De hecho, la mayoría de veces cuando se trata de obras de gran envergadura se solicitan adelantos, subcontratación para realizar la obra cuando es una obra de mucha envergadura, reajustes adicionales o reducciones dependiendo de las fluctuaciones del mercado, sobre todo, insisto, en obra pública de gran envergadura, ampliaciones de plazo dependiendo de circunstancias que se puedan justificar para solicitar ampliaciones de plazo. En tiempos de lluvias, por ejemplo, en algunas regiones, es muy difícil continuar con la ejecución de una determinada obra de construcción de carretera, por ejemplo, y entonces se tiene que paralizar la obra y luego solicitar una ampliación para poder continuar cuando ya las lluvias se hayan menguado. Solo por poner un ejemplo. Las modificaciones convencionales, la resolución, las penalidades, la nulidad, la recepción y conformidad. Y esta es, a partir del 11, 11 y 12, ya es, digamos, prácticamente casi la entrega de la obra, ¿no es cierto? La recepción y la conformidad de la obra o del producto de la contratación, el pago y los vicios ocultos. Entonces, aquí lo que tenemos en la ejecución contractual es precisamente cómo se desarrolla, cómo se ejecuta el contrato, cómo se desarrolla el proceso de la contratación para poder garantizar precisamente el objeto de la contratación, ¿no? La obra, el bien o el servicio establecido que permitan cerrar las brechas o atender las necesidades específicas, ¿no? En este contexto, colegas, ¿cuáles son algunos de los principales riesgos de integridad en el ámbito de la contratación pública? El primer gran riesgo, y por eso me interesó especialmente hacer la diferenciación entre gobierno y administración pública, es el ejercicio del poder público basado en el interés personal o de grupo. ¿Qué ocurre cuando un gobernante, por ejemplo,
accede al poder siendo financiado su organización política por actores privados sin transparencia, sin que se conozcan los fondos del financiamiento, sin que se sepa de dónde provienen. El financiamiento siempre genera un compromiso y el compromiso genera un conflicto de interés a la hora de ejercer el poder público. Si yo recibo financiamiento de una determinada empresa y ese financiamiento no es declarado, no es transparente, no es público, ello ya, el solo hecho de actuar de esta manera ya constituye un conflicto de interés para el gobernante elegido que ha sido financiado sin transparencia, sin publicidad de la fuente de financiamiento. Y por lo tanto, en el ejercicio de poder podría verse en el compromiso de tener que devolver el financiamiento recibido, como a través de proyectos de inversión pública, a través de procesos de contratación pública para ejecutar dichos proyectos de inversión pública, en donde no tenemos precisamente la inversión de un monto menor, estamos hablando de proyectos de gran envergadura. En ese sentido, el poder público, basado en el interés personal o de grupo, resulta el primer gran riesgo en el proceso de la contratación pública, en la ejecución de proyectos de inversión pública y especialmente de gran envergadura. Las redes de corrupción instaladas en la administración pública, lo que se conoce como corrupción sistémica. En este segundo riesgo ya aterrizamos a la administración pública, ya no al gobierno, ya no al ejercicio del poder público, comprometido, atravesado por distintos conflictos de intereses, producto del financiamiento político no declarado, oculto, poco transparente, en donde se tiene que devolver la inversión, ¿no? Aquí ya en el segundo riesgo estamos en la administración pública. Y ocurre, lamentablemente todavía a menudo, que en este ámbito se constituyen redes, distintos funcionarios, distintos servidores, especialmente de las áreas vinculadas a las compras públicas, a las contrataciones públicas, en coordinación con las áreas usuarias, se instalan como organizaciones ad hoc en paralelo a la administración pública para generar contratos de bienes, servicios o de obra, que es todavía mucho más, que tiene muchas mayores implicancias, generando pues prácticas corruptas a través del direccionamiento, la concertación de precios, a través de el otorgamiento de buenas pro a empresas que no cumplen con los requisitos, fraguando las bases y las especificaciones técnicas para no atender necesariamente la necesidad específica de la contratación, sino para poder generar un proceso de contratación que beneficie específicamente a una determinada entidad o contratista. En ese sentido, las redes de corrupción instaladas en la administración pública como corrupción sistémica, que operan precisamente de manera organizada como red, representa un segundo riesgo muy fuerte en el proceso de contratación pública. Frente a ello, ocurre, y se lo digo por experiencia de trabajo, que a veces quien ejerce el poder público, quien ingresa al gobierno, ¿no es cierto?, especialmente en el ámbito de los gobiernos regionales y locales, y que tiene intención de actuar con integridad, de ejercer el poder público con orientación de servicio, con vocación para atender las necesidades de la población, se encuentra con administraciones públicas, con redes de corrupción instaladas en su interior, lo cual les impide muchas veces o les limita en el correcto ejercicio del poder público, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se tienen que desinstalar estas redes y algunas toman mucho tiempo porque en algunos casos los servidores que están insertos en estas redes de corrupción tienen modalidades de contratación con estabilidad absoluta, como por ejemplo puede ser la modalidad de contratación 276, y entonces se generan distintos procedimientos administrativos que tienen mucho tiempo para poder ser resueltos, lo cual representa mucho retraso y mucha lentitud en la ejecución de las contrataciones que en este caso el gobernante de buena fe quiere realizar. Por eso es tan importante determinar estas redes de corrupción en la administración pública, porque
también constituye un riesgo muy fuerte en este proceso de contratación, valga la redundancia. La falta de transparencia, los portales de transparencia no actualizados o que contienen información parcial sobre las contrataciones públicas, sobre la ejecución del presupuesto público, sobre la ejecución de los proyectos de inversión pública. Entonces, ello termina facilitando el trabajo de las redes de corrupción instaladas muchas veces en las administraciones públicas o el mal ejercicio del poder público de los gobernantes cuando acceden al poder. Un cuarto riesgo está asociado a la ciudadanía, al ejercicio de la ciudadanía. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la poca atención que ponen muchas veces los ciudadanos y ciudadanas respecto del ejercicio del poder público o de la manera en cómo se ejecutan los proyectos de inversión en el ámbito local o regional. Especialmente, si uno hace una encuesta, yo normalmente la hago en varios cursos que dicto sobre estos temas, a ver, ¿quién en las últimas 2 semanas ha ingresado a su portal de transparencia estándar de la municipalidad donde vive para poder saber cuáles son los proyectos de inversión pública que se están ejecutando y cuál es el nivel de ejecución de gasto actualmente? Normalmente siempre es el 2% o el 3% el que levanta la mano. Es decir, casi es bajísimo el número de las personas que levantan la mano cuando yo hago este tipo de preguntas, lo cual siempre revela, y cuando uno hace estas consultas de manera mucho más abierta, revela de que la ciudadanía no está muy enganchada con la manera en cómo se ejerce el poder público, la manera en cómo se ejecutan los proyectos que en principio deben beneficiarles a ellos o a ellas como ciudadanos y ciudadanas de sus localidades o de sus regiones. Otro riesgo, finalmente, está asociado a la falta de planificación de los procesos de inversión y de contratación pública. Muchas veces, más que corrupción, lo que afecta a la integridad en el proceso de contratación pública es la falta de planificación. Un plan de contratación, de contrataciones deficiente, objetivos estratégicos determinados, no de manera rigurosa, una falta o una débil identificación de necesidades sobre las cuales se necesita invertir. Entonces, todo ello viene a representar un riesgo importante porque sin planificación no se pueden ejecutar de manera eficiente los escasos recursos que en muchos casos existen en la administración pública. Esta es una información de la Contraloría General de la República que da cuenta de algunas inconductas funcionales en el proceso de las contrataciones públicas, en las distintas etapas de las contrataciones públicas, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en la etapa de identificación de necesidades de adquisiciones, ¿no? Los direccionamientos, sus favoritismos, direccionamientos, el establecimiento de términos de referencia o especificaciones técnicas en la fase de actos preparatorios que buscan dirigir específicamente el proceso de contratación a un determinado postor. O peor aún, en este contexto de falta de planificación o de falta de capacidades también para ejecutar proyectos de inversión o procesos de contratación pública, lo que se hace muchas veces es solicitarle a un candidato a postor a una determinada empresa, como lo vimos en el video de Escogiendo al Ganador, se le solicita que él mismo elabore una propuesta de especificaciones técnicas porque simplemente no existe la capacidad para poder la propia entidad hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un candidato a postor, una empresa X, hace términos de referencia a la medida e incluso, como hemos visto en el video, se pone de acuerdo con otras empresas, con otros potenciales postores para generar la apariencia de competencia, de libertad de concurrencia. Y entonces eso ya está previamente arreglado y por lo tanto ya aun cuando haya la apariencia de transparencia, de un correcto funcionamiento del procedimiento de la contratación, lo que hay es acuerdo previo, lo que hay es direccionamiento, lo que hay es finalmente falta de igualdad de oportunidades para poder concursar libremente, ¿no? Ya en el proceso mismo de la organización de las adquisiciones, el fraccionamiento es una de las inconductas más
recurrentes, ¿no? Cuando se requiere contratar un determinado servicio o una determinada obra, inclusive, que tiene una ejecución presupuestal mucho mayor a la establecida en una contratación directa y por lo tanto se requiere llevar a cabo un concurso público, lo que se hace es apelar al fraccionamiento. Y entonces ese servicio o esa obra se fracciona en distintos pequeños servicios o pequeñas ejecuciones para direccionar a un solo postor o a un pequeño consorcio de postores dicho contrato público, lo cual termina finalmente, nuevamente, beneficiando indebidamente a un solo postor y quebrando la igualdad de oportunidades, ¿cierto? En estos procesos, normalmente lo que ocurre, colegas, es sobrecostos. Nunca se olviden de eso. Una obra que en principio debería costar 100, termina costando 150, 200 o 300. Y eso es producto de este tipo de concertaciones, de este tipo de direccionamientos, de este tipo de fraccionamientos en donde hay acuerdos previos entre el contratista y la entidad, la administración pública o el gobierno. ¿Sí? Nunca se olviden de estos dos actores de manera diferenciada, que claro, evidentemente para que pueda funcionar estas inconductas tienen que ponerse de acuerdo de alguna manera, ¿no? En el proceso de las bases y las convocatorias, consultas no absueltas o absueltas parcialmente por el comité o la participación de terceros no autorizados en el comité de selección que precisamente generan tráfico de influencias, conflicto de intereses que no permiten una igualdad de oportunidades nuevamente en el proceso de la contratación pública, en el concurso público, ¿no? En el ámbito de la evaluación de las propuestas y en el otorgamiento de la buena pro, está, por ejemplo, la inadecuada evaluación de las propuestas, la descalificación a postores que sí cumplen con los criterios de evaluación y, por lo tanto, el otorgamiento de la buena pro más bien a aquellos postores que no necesariamente cumplen con todas las especificaciones técnicas. Por ejemplo, una de ellas muy importante, la experiencia en el rubro. Hay empresas fantasmas que se crean inmediatamente para poder concursar en un determinado proceso de contratación que no cumplen con los años de experiencia o con el tiempo de experiencia. Y entonces, claro, producto de estos acuerdos indebidos, terminan siendo beneficiados o beneficiadas, ¿no? En la suscripción del contrato, se suscriben los contratos sin tener todos los requisitos, mejor dicho, señalados en las bases, se firman contratos fuera de los plazos establecidos por las normas, hay presentaciones de cartas fianza, las cartas fianza también son, digamos, un tema muy importante, sobre todo en la ejecución de obra pública. Acaba de ocurrir precisamente un problema en Piura sobre estos temas, que se han tenido que paralizar la ejecución, por lo menos 6 obras públicas de gran envergadura, por la presentación de cartas fianza adulteradas, ¿no? Que no garantizaban precisamente la posibilidad de que el contratista pueda ejecutar eficientemente y en los plazos establecidos la obra. La ejecución del contrato, ahí ya tenemos más problemas todavía o más inconductas, ¿no? Nuevamente, ¿no? La presentación de las cartas fianzas de adelantos emitidas por entidades que no están acreditadas en el sistema, en la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto es muy importante porque, claro, no se encuentran respaldadas. Es como entregar adelantos o entregar créditos sin tener certificación crediticia. Ello no garantiza el retorno a través de la ejecución de la obra y eso termina siendo en muchos casos el principal problema de la paralización de obras que luego entran a procesos de peritaje y que terminan en años de judicialización, finalmente no beneficiando a los ciudadanos en las necesidades que requieren ser atendidas, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente en la conformidad de la prestación del servicio o de la obra, etcétera, bueno, el otorgamiento, pues, ¿no? De la conformidad que no cumplen necesariamente con las especificaciones técnicas establecidas, ya ustedes pueden darse cuenta en todo este proceso que estoy describiendo de manera muy rápida, que claro, al final de cuentas, en este contexto de acuerdos indebidos para la ejecución de un contrato público, esto termina en conformidades que no cumplen precisamente con lo que se requería, con la necesidad a ser atendida o con las especificaciones técnicas que estaban establecidas en las bases del contrato, ¿no? O del concurso. Y entonces también pueden haber conformidades, digamos, establecidas, otorgadas, sobre la base de
entregas parciales, no completas. Y eso también representa una inconducta porque, claro, al final de cuentas el contrato decía, el hospital se entrega, no solamente, el hospital se entrega su infraestructura física y su equipamiento. Al final solamente se entrega la infraestructura física y parcialmente el equipamiento. Parcialmente el equipamiento supone que no todo el equipamiento ha sido entregado. Si no todo el equipamiento ha sido entregado, por ejemplo, los canales de oxígeno en un hospital, si no existe eso, no puede funcionar. El hospital no puede operar. Y por lo tanto, ¿quién se ve afectado? El ciudadano. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando hay una falta de integridad en las contrataciones públicas? ¿Cuáles son los efectos para la ciudadanía? Rápidamente, ustedes podrán observar este puente que no se ha caído, sino que se ha desplomado. Por lo tanto, la gente no puede pasar de un lado al otro, no pueden ir a las escuelas los niños, no pueden ir a los centros de salud las personas que necesitan ser atendidas, no pueden ir a trabajar las personas que tienen que laborar al otro lado, a no ser que tengan que caminar muchos kilómetros para pasar por el siguiente acceso. Entonces, un puente desplomado no es solamente un puente desplomado, hay una afectación a un conjunto de derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al libre desplazamiento, derecho al trabajo, inclusive. Un hospital que tiene 8 años o 9 años sin terminar, sin ser concluida su ejecución. Ese es el hospital de Lorena de Cusco, por distintos arbitrajes, por distintas irregularidades en el proceso de la contratación. ¿Quiénes son los afectados? Nuevamente, la ciudadanía, quienes no pueden acceder al servicio de la salud y por lo tanto, en un contexto de pandemia, lo hemos visto lamentablemente de una manera muy agresiva y descarnada, la gente muere. Así de sencillo, muere, lamentablemente muere por falta de un servicio que debía haber sido entregado hacía ya varios años. Escuelas que hasta ahora los niños y niñas esperan que se construyan con equipamiento. Y por lo tanto los niños y las niñas tienen que continuar estudiando durante muchos años también en condiciones muy precarias. No se garantiza no solo su derecho a la educación, sino al mismo tiempo no se garantiza su derecho a la salud, porque estudian a la intemperie, en contextos de frío o de mucho sol, y entonces sufren múltiples daños. Y esto es lo más terrible, ¿no es cierto? En este contexto de pandemia que estamos viviendo, concentradores o plantas de oxígeno que fueron adquiridas con excesivo sobrecosto, beneficiando a postores que no tenían capacidades para su construcción, únicamente por atender o por no resolver conflictos de intereses, porque evidentemente quien estaba en el otro lado, quien estaba como postor, era un amigo de el gobernante que decidía precisamente o que tenía mucha influencia en la decisión en la adquisición de estas plantas de oxígeno. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue la consecuencia? Somos el primer país del mundo con la mayor tasa de mortalidad producto de la pandemia. Y muchos ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente han fallecido han sido precisamente por no poder contar con oxígeno. ¿Qué podemos o cómo proceder ante el riesgo o la práctica de la corrupción en la contratación pública? Lo primero es informándonos, tenemos que tener información, tenemos que tener vinculación con la forma en cómo se ejerce el poder público y cómo opera la administración pública, cómo ejecuta los proyectos de inversión, cómo se ejecuta el gasto público, por lo menos en nuestro ámbito, en el ámbito donde nosotros nos desenvolvemos y desarrollamos. Pero también como servidores públicos necesitamos tener información cómo nuestra entidad está ejerciendo la inversión pública, cómo está ejecutando la inversión pública. Denunciando cuando somos testigos de malas prácticas, de actos indebidos. Ya les he comentado que hay el decreto legislativo 1327 que garantiza medidas de protección para los denunciantes de actos de corrupción. Por lo tanto, ya casi no existe ningún tipo de excusa para no denunciar. Tenemos que denunciar, tenemos que evidenciar, tenemos que generar sanciones para aquellos que cometen actos de corrupción. Y aprendiendo a decir no. Sobre todo los servidores y servidoras que trabajan en la administración pública y específicamente en el ámbito en donde se ejecutan las contrataciones públicas. Se van a encontrar muchas veces con gobiernos que les van a pedir
que hagan cosas indebidas, cosas incorrectas. Se van a encontrar con funcionarios de mayor jerarquía que les van a pedir que participen de estas redes de corrupción para seguir constituyendo los actos ilícitos, indebidos, que beneficien a algunos y que generen afectación a la mayoría. Eso es lo que ocurre. Cuando ocurre un acto de corrupción, se afecta el interés público y se beneficia únicamente a algunos intereses privados. Entonces los servidores y funcionarios debemos aprender a decir no, a denunciar, y para ello debemos estar plenamente informados. Muchísimas gracias, colegas. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.